se encuentran con nosotros los especialistas quienes nos orientarán y nos resolverán algunas dudas sobre el tema de cuando el adolescente huye de casa. Ellos son la doctora Patricia Romano Vázquez, psiquiatra de niños y adolescentes, presidenta de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. De igual manera, la señorita Marta Mónica Yáñez Sánchez, estudiante. La maestra Selma González Cerratos. Ella es psicoterapeuta de pareja y de familia, educadora sexual y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Óscar Sánchez, psiquiatra de niños y adolescentes, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Instituto Nacional de Pediatría y secretario de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, sobre todo porque van a vertir su experiencia para la gente que así lo solicite. Y en casa les recordamos, como siempre, que los otros invitados son ustedes. Van a aparecer en pantalla los números telefónicos para que ustedes se comuniquen y hagamos juntos este programa. Denos su punto de vista, su opinión, su sugerencia, su crítica. Si tiene algún problema específico relacionado con el tema, de igual manera coméntelo. Los especialistas le van a dar alguna alternativa de solución. Mientras tanto, vamos a escuchar qué nos dijeron algunas personas que se entrevistaron en la vía pública y ponemos esto en tela de juicio. Adelante. ¿Qué tiene que pasar para que un joven se vaya de su casa? Uy, bueno, pues yo considero que son muchísimos factores entre los más importantes está la relación familiar, que es la base de toda la sociedad y principalmente la buena relación que debe haber en la familia, ¿no? Podría tener problemas tanto en su casa como él puede sentir que ya es lo suficientemente capaz para independizarse. Cuando uno sale mal de la escuela y pues no te entienden tus papás. De tus amigos, de los que se han ido de su casa, ¿por qué lo han hecho? Pues precisamente por eso, por incomprensión, por que ellos están mal en la escuela, problemas con los novios, embarazos, etcétera. A mis amigos que se hayan ido de su casa no conozco ninguno. Yo me he ido 2 veces, la primera porque había problemas con mis padres y esta vez que tiene poquito, pues yo pienso que si cuando estuve más chico me pude ir de mi casa y no tuve problemas, ahora que ya estoy más grande me puedo ir mejor, ¿no? ¿Qué puede impulsar a un joven a irse de su casa? Bueno, yo pienso que principalmente cuando no reina una paz en el hogar, que pues los padres no estuvieron preparados para ser padres, esto haría que pues los hijos tomen caminos desorientados. Pues la incomprensión de los padres, el no tener la comunicación suficiente con ellos, el no comprenderlos y ponerse en su lugar, ¿no? Como niños, como adolescentes, como mismos adultos cuando van creciendo. Primero en la familia, que posiblemente hay alguna desorganización, en el que no hay una buena relación entre padres e hijos. ¿Qué haría si un hijo suyo se fuera de la casa? Trataría de buscar la razón por la cual se fue. Saber el problema y pues ayudarlo, si está en nuestras manos hacerlo y si no, pues encauzarlo, ¿no? En lo que él quiera para poder ayudarlo, siempre y cuando sea lo positivo. O bien llevarlo con alguien e ir toda la familia para saber qué es lo que se puede hacer para ayudarlo. No, pues lo buscaría obviamente y verían que estoy fallando, en qué está fallando él y establecer mayor comunicación. Bien, pues hemos escuchado, por falta de comunicación, por reprobar materias en la escuela o por no ser mejores padres, según lo que ellos nos dijeron. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Yo considero que en todas las personas que fueron entrevistadas, el común denominador que plantean es que hay dificultades en la comunicación familiar. Por otro lado, también parece ser un común denominador la sensación del adolescente de que no es comprendido y de que necesita estar separado de la familia para poder tener un lugar, cualquiera que este sea. Yo diría que este es el común denominador de todas las entrevistas. Creo que en cierta medida cubre con algunas de las razones por las cuales los muchachos en algún momento deciden estar fuera de casa. Estar fuera de casa, pero doctora, ¿en algún momento los padres de adolescentes sentirán ese temor de que sus hijos adolescentes pueden huir en cualquier momento de casa? Yo creo que eso depende de muchas cosas, hasta de las propias experiencias, el que ellos tengan miedo de que el hijo se vaya o no se vaya. Y va a depender mucho también de cómo han vivido con ese
que era en un momento niño, cómo lo educaron, qué arranques tenía él. A lo mejor era un niño ya violento que desde pequeño traía por ahí la idea de que se quería ir de casa. Entonces esos papás ya están como preparados y en el momento de la adolescencia entonces tienen más temor de que ahora ese adolescente fuerte, más seguro, con más capacidades, ahora sí va a cumplir y sí se va a ir. Yo creo que en algunas familias sí está ese temor de que este temor latente dentro de las familias, doctora, ¿por qué se da? Bueno, de alguna manera la doctora lo ha mencionado, porque no formaron bien a sus hijos, pero ¿cuáles son las causas por las que los hijos se van de casa o huyen del hogar? Bueno, son múltiples causas. Una, para empezar, la familia es un sistema, y en donde cuando es disfuncional y cuando está habiendo problemas en la pareja, va a reflejarse de alguna manera sintomática en alguno de los hijos. Y el hijo, que curiosamente es el más fuerte, es el que se presenta como más débil, con más problemas, pero es el que va a decir, yo ya no aguanto, me voy, ¿no? Entonces, también podemos pensar otra cosa, si estos hijos fueron o no deseados, ¿sí? Si estos hijos son deseados, entonces va a haber un ambiente de mucha más calidez, de más cualidad y calidad humana, que le va a permitir comunicarse con los padres y con sus propios hermanos y con todo el núcleo familiar. Pero si estos niños no son deseados, ahí vamos a ver problemas desde el principio. Sí, desde que están en la infancia, bueno, se está demostrando esa falta de cariño y de afecto. Sí. En tu caso, ¿cómo sucedió? ¿Por qué tú en alguna ocasión te fuiste de casa? Bueno, la razón por la que yo me fui, digamos que ni siquiera salí en mal plan de mi casa, ¿no? Y esto sí quiero que también los chavos ahora lo tomen en cuenta. O sea, el problema que yo tuve más que nada es que cuando estaba estudiando y estaba trabajando a la vez, como que sentía así que mi ex jefe me acosaba mucho, empecé a tener problemas con él lo empezó a tomar por el lado personal en vez de tratar de ser profesional el 100% del tiempo, y definitivamente yo dije, no, pues ¿sabes qué? Aquí le cortamos, ahí nos vemos, pero además se me cruzó que yo terminaba con un novio al que quería muchísimo. Entonces así como que chispas, estoy muy deprimida, que alguien me apapache, que alguien me atienda, que me consientan, pero pues es lo normal, ¿no? En una familia donde todo mundo siempre quiere hacer algo importante, salir adelante, pues como que a veces sí tienes tiempo para apapachar al niño y le dices, sí, ya, calma, pero no siempre. Y nosotros quisiéramos en ese momento ser el ombligo del mundo para que nos atendieran, para que alguien nos dijera, cálmate, pero las 24 horas del día. ¿Tú platicaste el problema con tus padres? Más o menos lo comenté, porque también ese es otro problema. Como comentaba hace un rato el doctor, muchas veces no hay la comunicación suficiente. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nos van a tomar como ser a la izquierda o nos van a hacer un poquito de burla al respecto, ¿no? No es para tanto, nos van a decir, y para nosotros se nos está cayendo el mundo encima. Entonces, pues sí lo comenta uno, pero a medias, no del todo, y mejor tomas la resolución de decir, ¿saben qué? Ahí se ven. O sea, ella lo que comenta es de que no lo dijo porque siente que no le van a hacer caso totalmente. ¿Cómo está esto, doctora? Yo quería comentar aquí algo también, quizá para meter un poco el diálogo, de que sí, en muchas ocasiones sí es la familia la responsable, la que ha preparado el terreno para que el adolescente o la adolescente se vayan de casa. Pero finalmente también hay que considerar al adolescente, que el adolescente tiene su personalidad, sus deseos, sus intereses, y también en algún momento, sin salir peleado con la familia, puede tener el deseo de salirse de la casa para investigar, para independizarse, para crecer, para probar la realidad. Y eso lo hace muchas veces un adolescente normal, entrecomillado, vamos a usarlo, ¿sí? Pero sin la necesidad de que haya un conflicto con el papá o con la mamá o que salga. Pero en este caso, bueno, siento que es un caso excepcional, porque y en la vida cotidiana se da, muchos adolescentes se van sin avisar. Simplemente los padres se ponen en angustia porque ya no está. ¿Qué pasa cuando un adolescente de repente sale de casa y al día siguiente nos habla diciendo que está en algún lugar de la provincia, en algún lugar turístico, y regresa y quiere imponer sus normas porque ya le dio a los padres un susto, el susto de su vida, que no sabían dónde estaba? Quiere imponer normas el adolescente, llámese hombre o mujer. ¿Quién es el encargado de imponer estas normas? ¿Los adolescentes o los papás? Yo creo que el planteamiento es muy amplio. Para empezar, habría que valorar muy bien al chico que se va de casa porque quiere ir a Acapulco,
porque quiere estar solo, como dicen los jóvenes ahora, en el reventón, o es un adolescente que se va de casa porque no soporta una serie de situaciones, que vive dentro de la casa, sea por factores familiares, sea por factores internos de él, digamos, y toma decisiones que son en este sentido. Creo que los mundos, los campos son totalmente distintos. En este sentido creo que, sin pretender dar una receta de cocina, digamos, creo que sería importante, primero, el poder hablar con el adolescente que se ha ido. La experiencia que yo tengo no es de que hablen al otro día para decir dónde están, más bien como que se van pasando los días y poco a poco se va descubriendo dónde andan, precisamente porque están muy enojados o están muy tristes, no quieren saber de la familia. Esa sería, digamos, una de mis ideas. En este sentido creo que es importante hablar para saber qué está pasando, por un lado, y por otro lado creo que en toda casa debe haber una serie de normas que son las que pone esa familia. Pero, en términos generales, sí, esas normas pues están puestas por la gente de mayor experiencia, entiéndase los padres. Depende también de la personalidad de cada padre cómo se van a poner estas normas. Hay padres que ponen normas de una manera terriblemente rígida, que no permiten la discusión, la flexibilidad. Hay padres, por otro lado, que no ponen ninguna norma y que puede ser el resultado exactamente el mismo. De manera tal que, entonces, si bien yo creo que las normas deben ser puestas por la gente de mayor experiencia, en principio creo que se tiene que hablar con los hijos para plantear por qué están puestas estas normas y no otras. Cada familia tendrá sus propias normas, pero creo que sí deben ser planteadas en principio en esta manera, ¿no? Bien. Doctora, sí, perdón, adelante. Sí, yo quería, abundando en esto que dice el doctor, efectivamente hay ocasiones en que son como exclusivas, únicas, como chispazos, pero para llamar la atención de algo que está pasando, ¿sí? Porque si bien la familia, que ya dije antes, es un sistema y uno de los miembros se mueve, se va a mover toda la familia, todo el sistema. Entonces, si el joven, el adolescente está dándose cuenta de que algo no está funcionando, pero no es muy consciente de ello, nada más está a disgusto, está molesto, se le está demandando una serie de cosas que ni siquiera están dispuestos los padres tampoco a dar. Entonces no es parejo el ambiente en cuanto a reglas democráticas, vamos a decir. Y no es que se le pregunte qué quieres, sino estas son las reglas, como cualquier ciudadano en un país, las acatas o no. Puedo protestar, puedo decir... En esta cuestión de que usted dice, las acatas o no, y si él dice no. Podemos comunicarnos y decir y poner en tela de juicio, como nuestro programa en la sección, y hablarlo, que esa es una de las cosas más difíciles que puede haber. Porque ahí empiezan los problemas generacionales, yo soy tu padre o yo soy tu madre, yo impongo las reglas. Que ¿Y tú obedeces? Sí, que es lo que usted está diciendo y tú obedeces. Ahora, si se les deja tan abierto a que, a ver, ¿qué deciden? Tampoco, el chico necesita un entorno, un encuadre, algo que sepa a dónde atenerse y hasta dónde puede llegar. Y se va a revelar por naturaleza, porque es necesario que se revele, pero esto tiene que ser dialogado, cosa que es de lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Sí? ¿Qué dices tú de todo lo que has escuchado ahorita? Bueno, yo estoy de acuerdo exactamente en que realmente muchas veces los jóvenes también tenemos una responsabilidad que cumplir, pero definitivamente lo que decían hace un rato, tratar de llamar la atención o hacer cosas que nos diferencien en determinado momento de otras personas es lo que tendemos muchísimas veces a hacer, pero porque también igual hay padres manipuladores y habemos hijos manipuladores también algunas veces. Pues sí, la verdad es que es cierto lo que acabas de mencionar. Abel Saldaña, de la colonia Santa María la Ribera, dice, cuando se van de casa los hijos, los padres tienen que pedirles que vuelvan a andarlos buscando o esperar a que regresen solos. Bueno, yo creo que bueno, tiene todo su punto de vista. Sí. Bien, sí. Yo creo que es una pregunta que tiene muchas respuestas, es decir, yo creo que en cada situación particular tenemos que plantearnos qué es lo que está pasando. Habrá algunos adolescentes donde lo que están pidiendo es precisamente esa contención y quieren que se les busque. Ese es el motivo atrás de toda esta fuga. Habrá otros adolescentes que no quieren que se les busque precisamente porque están huyendo de una situación que es incontrolable para ellos. Habrá padres que son terriblemente intrusivos y que en el momento en que el adolescente se va quieren estar encima de él para buscarlo y para regresarlo a su casa, lo cual es precisamente parte del motivo de conflicto. De manera tal que yo creo que sería muy difícil tomar una actitud única ante este problema. Creo que depende de la relación previa que se haya establecido entre los padres y el hijo,
la situación que se debe favorecer. Habrá que buscarlo, habrá que esperarlo y darle su tiempo, habrá que suponer que está bien o habrá que suponer que está mal, entonces habrá que angustiarse y correr por él. Yo creo que no es tan fácil decir esto es lo que hay que hacer. Depende de cada padre cómo se ha comunicado con su hijo y depende de cada hijo que esté esperando atrás de todo esto. Sí, tiene usted mucha razón. Bien, el público también está listo a participar. ¿Cuál es tu pregunta? Adelante. Me llamo Semiramis, vengo del CETI 53 y mi pregunta es que cuando un adolescente se va, ¿es un problema cultural o de integración familiar? Sí. ¿Es un problema cultural o de integración familiar? Es muy interesante porque sí hay que considerar el aspecto cultural, aparte del familiar y del individual, el cultural es muy importante porque tenemos ciertos grupos en donde es una ley, una norma, el que el adolescente tenga que salir de la casa para crecer, para formar su propia vida, pero hay otras culturas en donde eso está mal visto. Por ejemplo, yo creo que una norma cultural muy nuestra es que el hijo permanece en casa o la hija permanece en casa hasta el momento en que va a dar el brinco al matrimonio y formar su propia familia. O sea, en nuestra cultura eso no es muy tolerado. En cambio hay otras donde es incluso favorecido. Se empuja al adolescente a que, estudien fuera, salgan y reconstruyan su vida. En Estados Unidos se acostumbra muchísimo eso, claro. ¿no? Casi un decreto que para irte a la universidad tienes que estar en un estado ajeno a donde vivías con tus padres. Sí. Pero aquí en lo nuestro hay diferencias. Sí. Por ejemplo, nuestros campesinos. Nuestros jóvenes campesinos es un hecho obligado, entre otras cosas por cuestiones socioeconómicas. Tiene que ayudar a la familia, ayuda hasta cierto tiempo en el campo, pero después tiene que ir a buscar otros insumos fuera del campo, es decir, a la ciudad. Ese es uno de los problemas que sufrimos, que llega gente muy joven, con valores distintos a los de la ciudad y empiezan todos los problemas sociales de delincuencia, ¿no? Entonces, eso ya es otro problema muy serio. Es otra situación, ¿verdad? Pero sí está esto de que los chicos tienen jóvenes, porque la adolescencia en el campo es un poquito más corta. Tienen que ir por necesidades económicas a buscar otros medios para ayudar a la familia. Bueno, pero aquí están ya los padres conscientes de lo que está sucediendo. Bueno, sí. Tal vez con dolor de su corazón dejan ir al hijo o a la hija, ¿verdad? Sí, sí, pero en el otro contexto de que el hijo se va por otro tipo de situaciones que estamos analizando. El señor Armando Serrano de la colonia Viaducto dice, echar a los hijos de casa cuando manifiestan inconformidades o como castigos, ¿a qué peligros los estamos arriesgando? Sí. Bueno, esto creo que es también una pregunta interesante porque parte de la cultura, lo que se estaba comentando que hace un momento, es esa autoridad de los padres de una manera muy rígida, muy sin posibilidad de hablar con el hijo, de manera tal que la ley paterna, cuando hablo de los padres, es única. No se permiten disentir de todo esto y una de las cosas que frecuentemente vemos en la consulta, sobre todo a nivel del hospital, es que cuando hay problemas a nivel de la relación o de la obediencia, el hijo, la hija son corridos de la casa. Son corridos como un castigo. Y esto se vive por parte de los muchachos a veces como el peor castigo que puedan tener y por parte de los papás como un castigo más. Cuando a mí me parece que esto debería ser muy bien valorado y no todos los adolescentes pueden soportar ser corridos de la casa. Yo no sé si los estemos exponiendo a algo en concreto, pero ya el hecho de que yo, papá, corra a mi hijo de la casa y no le dé otras opciones, necesariamente está implicando un rechazo importante para su propio desarrollo. Sí, bueno, ¿cómo lo va a tomar? Ahí sí, claro, y además chico. Echarlo de la casa, como usted dice, bueno, ya es una cuestión tremenda de parte de los padres de familia. Y lo que pregunta la señora, ¿qué le estamos arriesgando? Bueno, pues a todo lo que puede encontrar en la calle, ¿verdad? Suponiendo que no está experimentado para esto, vamos a estar suponiendo que es un chico o una chica que ha vivido en la casa y que de repente es corrido como tal, seguramente que no tiene experiencia en la vida de la calle, digamos, ¿no? Entonces, muy probablemente se vea en riesgo de mayores problemas que otros muchachos que a lo mejor tienen más experiencia en estas áreas, ¿no? Sí, definitivamente. A ver, adelante con la pregunta del público. Sí, bueno, mi pregunta es que, por ejemplo, las malas compañías, o sea, hay diferentes tipos de que esta mala compañía, le digan, muchacho, no, pues, salte de tu casa o hace esto y el otro, ¿no? Y entonces el hijo se va de la casa por ese motivo, porque siente que hizo mal las cosas y
O sea, sí me pregunta que... O sea, que cómo influyen las amistades también Sí, cómo en la influyen cuestión las de que el amistades. adolescente huya de casa. Sí, por favor. Bueno, depende de la estructura familiar, no es tan radical de que viene un amigo y me dice y yo ya me voy. Tiene que ver con toda la estructura familiar en términos de la historia de esta familia, ¿sí? Y entonces, si un amigo llega y me dice vámonos, pues vámonos ¿para dónde? Si yo estoy seguro en dónde estoy, ¿para qué me voy a ir? Pues Pero sí. si hay problemas en la familia de suficiente fuerza, como decía el doctor, entonces sí ya lo va a considerar como una opción muy viable y muy posible de que esto me va a salvar de estar aguantando a mis papás o aguantando los problemas o todas las broncas que me echan encima, o por eso estoy mal en la escuela y es una forma de huirle. Es decir, también otra vez esto es relativo, depende de cómo se... No solo porque aparece un mal, una manzana podrida, ya se va a podrir todo lo demás. Necesita haber el facilitador para que se contamine pues de esta influencia mala. Sí. ¿no? Sí. Perdón. Además hay otra cosa más. Muchísimas veces nosotros ya tomamos una decisión de qué queremos hacer respecto a cualquier cosa en la vida, pero nos gusta muchísimo justificarnos y decir, él tuvo la culpa, ¿eh? O sea, yo no fui. Si las cosas me salieron bien, sí, yo lo hice solito, pero si algo me sale mal, siempre digo, él tuvo la culpa. Eso es mi salvavidas y eso es algo que tendemos a hacer muchísimo. Tiene razón. Sí. Sí, pero también hay ocasiones en que el adolescente mismo, como está en esa fase de estar creciendo, también está en esa fase de que todavía no tiene muy claros sus pensamientos o sus ideas o su identidad. Y entonces viene un grupo de amiguitos y lo invitan y lo pintan un bonito panorama y fácilmente el adolescente se puede ir con ese grupo, ¿sí? Porque está queriendo seguir perteneciendo a ese grupo, aunque ese grupo sea de malas amistades, pero es la parte del crecimiento de ese joven o de esa joven, ¿sí? Entonces influyen sí también mucho las malas amistades, como les llaman ellos. Malas amistades. Sí. Bien. Dice el señor Homero Hinojosa de la colonia Jardín Balbuena, si el chico o chica no quiere regresar al hogar, ¿hay que obligarlos a que vuelvan, traerlos por la fuerza o qué hay que hacer? Híjole, aquí hay una cosa muy importante y claro, recurrimos a las especialidades nuestras, ¿no? Yo creo que ahí lo que ya es indispensable es que acudan, como dijo un papá, que me pareció extraordinaria su opinión, ¿no? Bueno, pediría yo ayuda a alguien que sea profesional o a alguien que nos pueda orientar. Eso es lo que hay que hacer. Si ya en esos puntos en donde de plano el papá no puede o la mamá no puede con el chico y el chico dice no regreso, había que revisar, como dijo el doctor, valorar qué está pasando con la familia. ¿Y quién lo puede valorar? Solamente profesionales. O sea, acudir necesariamente Sí, a un profesional. a lugares donde se esté trabajando con salud mental, con familia, con este para pedir el apoyo y sí, que ellos nos digan sí, qué es lo que hay que hacer. Sí, porque ahí bien, estamos analizando, acuérdense, el tema de cuando el adolescente huye de casa. Vamos a salir un momentito y regresamos en breves momentos. Vamos de compras, pero no te separes de mí. Aquí puse tu nombre, teléfono y dirección para que si un día te me pierdes, sepan quién eres y me avisen dónde estás. Pero mejor te cuido mucho, para que eso no pase nunca. Porque un hijo es una esperanza que no hay que perder. ¿Verdad, mami? Para evitar que el cólera se extienda más, día con día realizamos muchas acciones. Clorar el agua, construir drenajes y letrinas, capacitar a los médicos, hacer análisis de laboratorio, informar a la población sobre cómo protegerse, atender a los enfermos. Sin embargo, lo más importante es lo que tú puedes hacer para cuidar tu salud y la de tu familia. Prevenir y controlar el cólera es una tarea de todos. Ayúdanos intensificando las medidas de higiene en tu casa y en tu comunidad. Sistema Nacional de Salud. Bien, de la colonia Jardines nos dicen esto: tenía un padre alcohólico, una madre que trabajaba y 4 hermanas más. Su hermana menor se fue con el novio, después habló desde Veracruz. Si los hijos se van, no es por culpa de los padres, sino que son los mismos hijos que buscan
cambios y no regresan al hogar? Yo creo que son ambas situaciones. No podemos ser tajantes y decir solo los padres son los culpables o los adolescentes son los responsables. Yo creo que se conjuntan tanto los factores de la familia como los deseos del adolescente. Pero en este caso que usted nos platica, me parece que era un ambiente familiar medio grave ahí, con un padre alcohólico, una madre ausente. Seguramente la menor lo que quiso fue hacer su vida aparte y salir de ese núcleo que le estaba lastimando. Yo creo que son los dos los que contribuyen. Y la sociedad también. Claro. O sea, es todo un grupo de problemas, el social, el familiar y el propio del adolescente. Bien, adelante con tu intervención, por favor. Buenos días, mi nombre es Norma Angélica Álvarez Sandoval. Mi pregunta va dirigida hacia el doctor. En un dado caso que el adolescente decide irse de su casa por cuestiones de una discusión, ¿a quién se le da la razón? ¿Al adolescente o al adulto? Sí, yo creo que esta pregunta, y igualmente esta otra, el comentario que se hizo por teléfono, nos plantea dos cosas que son interesantes. Una, la idea que tenemos en las familias de que alguien debe tener la razón al 100%, por un lado. Y segundo, la idea también de que hay culpables, como si fuera una cuestión de juicios. Para empezar, yo creo que la situación de la relación familiar es a través de interacciones. Y obviamente habrá interacciones más exitosas y otras menos exitosas. De manera tal que yo no podría hablar de quién tiene la razón así como blanco y negro, sino más bien quién tiene mayor posibilidad de ser flexible y de discutir, de ceder y de aceptar cosas que el otro pide. Y que a lo mejor aquel que cede también puede pedir cosas y no necesariamente ver cómo buscamos culpables. Si los papás son totalmente malos o si el hijo es totalmente malo y no obedece a los papás, etcétera, ¿no? Creo yo que no se puede dar la razón a todos como una norma, pero sí creo que tendríamos que tener todos flexibilidad, cosa que a veces cuando uno es adolescente no tiene mucho interés en eso, y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pues sí, pero va a depender también de cómo formó la familia a este adolescente para que se sienta seguro o inseguro de lo que está haciendo. La señora Sánchez de Rosario dice: tiene una niña de 9 años, cuando la castigan o le llaman la atención, siempre amenaza con irse de la casa. La mamá le dice: vete hija, vete, pero en ningún lado te van a tratar como aquí. La semana pasada hubo un problema y la niña dijo que se iba porque su mamá tenía miedo de que se vaya por ser hija única. ¿Cómo debe reaccionar la mamá de la niña? ¿Qué debe hacer? Bueno, Sí. Aquí volvemos a lo relativo de todo lo que hemos estado planteando. Evidentemente aquí hay una rigidez por el lado de la mamá o mucha sobreprotección. Había que ver qué está pasando entre ellas, de qué manera se están manipulando una a la otra, porque evidentemente la niña está manipulando, pero esto es aprendido, esto lo ha vivido en la casa. Y entonces es echarse culpas una a otra, es estar pidiendo en un momento dado, ponme atención, pero si no lo haces, te amenazo. Y la mamá seguramente utiliza también estos mismos mecanismos. Entonces, es muy relativo esto. Había que ver qué pasa, de tal suerte que alguna de las dos partes sea más flexible. Y en este caso, pues a quien le toca ser más flexible es a una mamá de una criatura de 9 años, ¿sí? Y revisarse a sí misma, porque todavía es pequeñita, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo ella con esta hija? ¿Para qué le funciona tener una hija tan controlada? ¿Por qué hija única? Todas estas cosas tienen que ver. Ahora, ¿el papá dónde está? También, ¿cómo se está tomando en cuenta aquí al papá? Pero o sí, no? y como lo que usted dijo, ¿no? Acaba de mencionar. Quien tiene que reflexionar aquí es la mamá. La niña es muy pequeña, no sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Bien, veamos qué nos dice también el siguiente reportaje que precisamente también habla de este tema. En la adolescencia y la juventud se desencadena, además de una serie de sentimientos encontrados, un fuerte afán de libertad. En esta etapa de su vida, los muchachos se rebelan contra la sociedad, su familia y hasta se cuestionan a sí mismos. Es entonces cuando quieren imponer sus propias leyes, sin importarles el ir contra las normas, los valores y las expectativas del hogar. Cuando no hay conciliación, comunicación o apertura, se desata una lucha de poder entre padres e hijos. Y mientras que los mayores quieran que se sigan respetando los márgenes de acción para el desenvolvimiento de cada uno de los miembros de la familia que ellos han impuesto, los jóvenes se retan a romper permanentemente los límites.
Casi todos los adolescentes que tienen padres inconsistentes, demasiado duros, demasiado impositivos, demasiado castigadores, sobre todo cuando las reglas del funcionamiento de la familia no son claras, tienden a ser niños que cuando son adolescentes se rebelan. Dentro de todo este estira y afloja que requiere la convivencia familiar, se dan ciertas situaciones que obligan al rompimiento entre los padres y los hijos. Algunos son momentáneos, duran minutos u horas. Otros son de corta duración y otros más son permanentes. Algunos jóvenes salen intempestivamente de la casa como un signo de rebeldía o de descontento ante las normas. Generalmente es de corta duración. Otros jóvenes más amenazan con huir de casa, tomando como pretexto el pleito con padres o hermanos, aunque en el fondo es una llamada de atención ante un problema latente de incomunicación, de falta de comprensión o de temor ante ciertos castigos. Cuando cumplen con la huida en estos casos, es sin premeditación. Es un momento de crisis y no dura más de 1 a 3 días. No siempre los adolescentes están capacitados para enfrentar sus problemas. Imagínense un adolescente que no tuvo la oportunidad de aprender todas las destrezas sociales que le permiten a un adulto normal salir de las crisis. Es decir, tratar con la gente, buscar gente que nos ayude en un momento difícil, contar con el apoyo de mi comunidad de amigos o de mi familia. Si el adolescente no siente eso, no va a disponer de toda la cantidad de destrezas o de conductas que le permitirían no solamente funcionar adecuadamente desde un plan social, en un punto de vista social, sino incluso desde el punto de vista familiar. Cuando la huida es premeditada y se da en forma definitiva, alejándose lo más posible del hogar, es que hay un problema que ha llegado a convertirse en algo tan difícil para ellos que prefieren dejar las comodidades y la seguridad del hogar a seguir soportándolo. Generalmente se da por una tremenda soledad, maltrato físico y emocional, represión exagerada, abuso sexual. En fin, huye por un principio de supervivencia. Es menos probable que en otros sitios que este problema de maltrato conduzca al suicidio. Es más probable que produzca otro tipo de problemas. Ejemplo, y probablemente es de los más frecuentes, es que el niño o el adolescente empieza a juntarse con compañeros que más bien los ve en la calle. No es el compañero que viene a comer a la casa y que se ponen a cotorrear y a ver televisión o a tijeretear a alguna persona en un plan relativamente sano. Es el compañero que se va a la calle, que se ven en las canchas, que empiezan a fumando tabaco, que después fuman marihuana y que esto gradualmente los va llevando a hacer cosas que antes no hacían. A veces para demostrar que son muy grandes o muy machos empiezan a hacer cosas que atentan contra otras personas o simplemente a usar más drogas. Las acciones de los jóvenes son siempre por necesidad, reacciones ante los modelos que les quieren imponer los adultos. Hoy, cada vez más adolescentes están luchando por definir nuevos tipos de conducta que sean aplicables a sus vidas. Bien, comentando este reportaje, la estudiante que ahora nos acompaña dice que tiene algo que decir porque ella le encuentra algo positivo al irse de casa. ¿Por qué dices eso? Bueno, en mi caso particular sí hubo algo positivo, porque dentro de todo, como les comentaba hace un rato, muchas veces nosotros tenemos la decisión personal de irnos por alguna circunstancia, y la mía particular es que también yo era una niña muy sobreprotegida, una niña que no conocía realmente cuáles eran sus capacidades y cuáles eran sus limitaciones. Por tanto, cuando yo me fui de mi casa, yo me fui a Tijuana, allá tenía una amiga, también no me quise ir sola del todo, porque no me iba a arriesgar a conocer el mundo si yo no lo había tratado nunca. Y ahí aprendí realmente lo que yo podía hacer, qué capacidades tenía. A mí me fue muy bien, pero lo más importante que descubrí fue que como mi casa no había otra, y que yo extrañaba mucho a mi familia, y que independientemente de las retribuciones económicas fuertes que tenía por allá, yo me quería regresar a vivir otra vez en mi casa. Quisiera escuchar el punto de vista de ustedes. Sí, es bien importante ver también ese lado positivo porque, como yo decía en un principio, el adolescente quiere salirse de la casa para probar, ¿sí? Es necesario separarse de esos papás. Aquí nos habla Mónica de que ella también tenía muchos recursos desde pequeña, o sea, recursos personales que le permitieron enfrentar la crisis y salir adelante. Es todo un logro tuyo. No todos los adolescentes tienen esos mismos logros. Lo que nos habla es que tú sí tuviste una crisis importante en tu adolescencia, que tuviste todos estos problemas,
pero que o sea, te fuiste de la casa, pero los pudiste solucionar. Tenías recursos para hacerlo. Bien, adelante. Yo creo que parte de estos recursos es que seguramente había un sistema de valores familiares muy bien cimentados, firmes, y que de alguna manera sí se te dieron, Mónica, sí te los inculcaron y los tenías muy adentro, pero seguramente había, porque el adolescente necesita ser original, decías por ahí, querer ser uno mismo, querer tomar decisiones, de pronto que sí, el querer cambiar mi casa por ver cómo voy a hacerle yo sola, es muy importante, pero tenías el bagaje de valores que te permitían tomar esas decisiones. Hay chicos en donde esto no está establecido y el problema es la familia, como el caso que veíamos del padre alcohólico, en donde es de sobrevivencia. Y a lo mejor no está equipado el adolescente, como se veía en el reportaje con el doctor Sánchez Sosa, y entonces se lanza el muchachito o la muchachita cuando toma una decisión de irse por sobrevivencia a un campo mucho más negativo, mucho más destructivo. Entonces sí depende mucho de los valores y del sistema que hubo previo a la decisión. Y a veces es una decisión por impulso, esas son las peores, ¿sí? Y como usted mencionó, o sea, definitivamente se nota que tuvo una buena educación familiar, sí, a pesar de la sobreprotección, porque los valores los tenía perfectamente bien establecidos. Una señora nos habla y dice que su hijo de 16 años se fue de su casa hace 2 días. Fue un niño normal, tuvo un poco de descuido del lado paterno. Trataron de corregir esta situación, pero pasó un problema familiar. El muchacho embarazó a una muchacha, se casa a escondidas y por su hermana trata de acercarse a la mamá. La mamá responde naturalmente y en este momento no se va con la persona con la que se casó y no se sabe en dónde está. ¿Qué deben hacer? Yo quisiera comentar algo. Sí. Quisiera saber primero a qué se refieren con que la mamá responde naturalmente. Me imagino que responde negativamente porque el muchacho se va, ¿verdad? Sí, es interesante porque cuando se dice responde naturalmente, se espera que todos los papás entonces respondan agresivamente ante una situación de estas. Esto creo que vale la pena retomarlo. La otra cosa es que aquí obviamente el irse de casa parece que es el último de los problemas. Yo veo que aquí hay un problema mucho más grave donde el muchacho no puede hablar con su familia, tiene que hacerlo a través de un intermediario, tampoco puede establecer una relación con una mujer en este caso, la embaraza, se tiene que casar, es decir, no hay un establecimiento de relaciones afectivas en un sentido maduro al momento de este muchacho, de manera tal que entonces parece aquí que la fuga es, insisto, el menos grave de los problemas inmediatos. Yo creo que aquí atrás de todo esto hay una gran carga de problemas afectivos interpersonales del chico con su familia y sobre todo también intrapersonales, que creo que esos son los planos en que debemos actuar cuando valoramos a un adolescente. Lo que está pasando adentro de él, lo que pasa con su familia y lo que está pasando a un nivel suprasocial. Así es. Perdón, y otra cosita también ahí en relación a eso, el miedo que hay a la sexualidad. El miedo que le dio a la mamá de saber que el hijo ya había embarazado a alguien y en lugar de entrarle a platicar y ver qué había pasado y dónde andaba la señora y el bebé, como que respondió naturalmente, pensamos que negativamente. Y obviamente esto distanció más al hijo y evitó la posibilidad de que hubiera algún reencuentro. Un diálogo y un reencuentro. Pero por el miedo a la sexualidad también. Así es. Sí. Bien, escuchamos tu comentario, adelante. Bueno, soy Angélica, mi pregunta va dirigida a la doctora Alicia. Quiero saber qué tan malo es que un adolescente se vaya de casa en estos tiempos. En estos tiempos. ¿Para mí? Ajá. Mira, ¿qué tan malo? Bueno, no lo podemos poner tan malo o bueno. Ya hemos estado conversando y creo que la inquietud es bueno en el sentido de crecer, malo en el sentido de arriesgarme a estar metida en quién sabe qué problemas que no conozco ni puedo resolver. Entonces, es muy relativo lo de bueno o malo. Yo creo que aquí tendríamos que pensar qué tan buena familia tengo o qué tan mala familia tengo, qué tantos valores tengo para enfrentar y tomar decisiones frente al mundo, ¿sí? No podemos ponerlo tan radical. Bien, gracias. La señora Juana Torres dice que conoce a una niña que va en tercero de secundaria. Una compañera le comenta a los niños, o esta compañera le comenta a los niños que le pegan mucho. Ayer la niña salió temprano de la escuela y se fue con sus amigas. Llegó a la hora de salida normal y su papá le pegó con un cable, le dejó marcadas sus piernas y le cortó el cabello. ¿Qué consejos le pueden dar a esta niña?
Eso es todo un caso, el problema de los niños maltratados sin dar la autorización, pero sí pienso que una de las mejores medidas y de las medidas de salud mental es salir de ese hogar. Obviamente que aquí los padres están agrediendo la personalidad y la autonomía de esa chica, y yo creo que su afán es, claro, quiere a los papás. Yo creo que quisiera quedarse ahí porque hay el amor a los papás, pero también habría que promover que esa chica saliera de ese ambiente mientras se atiende a los padres. Exacto. Mientras se aconseja a los padres y se valora qué está pasando con ellos. Sobre todo que los padres recurran a terapias porque seguramente tienen un problema y que está repercutiendo en esta niña. Entonces el consejo sería que asistan a un terapeuta, ¿verdad? Sí. El problema es cuánta gente realmente acepta que necesita un terapeuta sin preocuparse y decir, no sabes que no estoy loco. También es muy real. Esto es cierto, pero bueno, tendrán que tomar conciencia y bueno, si usted le puede decir a esta persona que asista, vamos a dar algunos números telefónicos antes de finalizar el programa para este tipo de problemas, así que esté listo para anotarlo. Y bien, tenemos esta otra pregunta de Alejandro García de la colonia Nápoles. ¿Están seguros, dice, de que se consiguen mejores cosas con estímulos que con amenazas? El juicio depende de la educación de la familia, cómo hablar del problema de irse de su casa cuando antes los padres se han separado. Los divorcios son como los volantes o folletos, y hay muchísimos sin ninguna reflexión. Bueno, es un comentario que nos da el señor, muchas gracias. Gabriel García Sánchez de Catepec dice, ¿en qué momentos hay que poner las reglas para evitar la situación de orillar a los hijos a irse de casa? Uy, las reglas se van poniendo desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya hay una serie de elementos que tienen que estar muy claros. Bueno, yo soy de la opinión de que aquí los roles sexuales en términos de qué juegan socialmente papá y mamá pueden ser intercambiados. Ya no podemos estar hablando papá solo trabaja, mamá solo en la cocina, no. Pero sí hay reglas en cuanto a qué horas debe llegar papá y mamá a la casa, cuánto es el dinero que van a hacer de patrimonio familiar, en qué lo van a emplear, el uso del tiempo libre, de la economía, del afecto. Todo esto tiene ciertas reglas que a veces no se dice, mira, regla número 1, regla número 2, regla... No, son cosas que se van viviendo y que se van tolerando o no, se van planteando o no. Entonces, esto es muy importante antes de que nazcan las criaturas. Y después esto se va llevando hacia los hijos en reglas para higiene, para comportamiento social, para autocuidado y que tiene que ver también con los aspectos morales. No hablo de moralinas, ni religiones, ni rigideces, sino cosas que no afecten a terceros ni al que tengo enfrente, ni me afecte a mí mismo. Entonces, estos son reglas sociales muy importantes. ¿Desde qué momento? Desde siempre. Desde siempre, que estar inculcándoles y viviéndolas. Y viviéndolas y practicándolas. Sí. Veamos tu comentario, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es Claudia Mancera y mi pregunta es, ¿de qué manera influyen cuando los padres demuestran más cariño hacia otro hermano? Bien, para el hijo preferido. Sí. ¿Y qué pasa con los demás, doctor? Yo creo que aquí se está planteando precisamente parte de lo que pasa dentro del adolescente, es decir, cómo él está viviendo la relación con sus padres, cómo él está viviendo la relación con sus demás hermanos. Evidentemente habrá familias donde así pase, pero también creo que mucho tiene que ver con la percepción que el adolescente tiene de cómo es querido o cómo es aceptado o cómo es rechazado por el grupo familiar, de manera tal que yo creo que sí tiene que ver con el asunto en cómo se sienta solo, cómo se sienta rechazado, pero que esto sea real en el sentido de que exista, bueno, eso habría que discutirlo. Pero creo que es un factor que también tiene que ver con el que uno decide irse de casa porque nadie lo quiere ahí. Y cuenta muchísimo. Por supuesto. Bien, la señora Concepción Ramírez nos plantea este problema que es, bueno, bastante complicado. Tengo 3 hijos y ya son mayores de edad. Ninguno de ellos quiere trabajar. Mi esposo me abandonó hace mucho tiempo y ahora, dice ella, he tomado una actitud muy dura con ellos. Hasta llegué al extremo de ya no hacerles de comer. Ahora se quejan. ¿Qué puedo hacer con ellos? ¿Con quién recurro? Bueno, sí, obviamente tiene que recurrir a alguna ayuda profesional porque a lo mejor ha puesto los límites demasiado tarde. ¿sí? A lo mejor fue alguien que permitió muchas cosas antes. Entonces sería bueno buscar ayuda. Yo creo que vamos a dar teléfonos al finalizar y hay muchas instituciones, tanto privadas como públicas, donde se puede ofrecer ayuda. Y en el caso de que sus hijos no trabajan, siendo ya demasiado adultos.
Yo creo que vamos nuevamente a lo que decía la doctora, que desde chiquitos, desde bebitos, desde niños, no se les enseñó esa posibilidad de trabajar con el afán medio de jugar, de entretenerse, no como la obligación horrible de que es el trabajo, ¿no? Y creo que ellos se han quedado entonces en esa etapa de mucha pasividad, de querer seguir siendo los niños y no han crecido, aunque sean mayores de edad, me parece que no han crecido y siguen siendo muy pequeñitos emocionalmente. Exactamente. Aquí también había que ver la dinámica con la mamá, qué tanto a ella le es indispensable ser indispensable para los hijos y de esta manera controlarlos y no dejarlos ir. Puede ser. ¿Sí? Y buscó al que se va, no. Entonces ella dice, ya estoy poniendo algún remedio, pero no me funciona. Y como dice la doctora, yo creo que ya es un poquito tarde, ¿no? Y de todos modos, bueno, vamos a dar estos números telefónicos a donde usted va a poder recurrir sin mayor problemas. Adelante. Sí, yo opino, bueno, a todo esto de que han comentado, quiero decir que para mí es la adolescencia, todo esto, no es una etapa, es un problema, un estado mental en el que estamos pasando en sí, porque es la etapa en que todo tenemos que ponerlo, no sé, ponerle un nivel, o sea, para, sí, o sea, poner de acuerdo nuestras ideas, nuestro estado mental, todo, lo que pensamos, todo, estamos poniéndolo en un hilo, o sea, tratando de formarlo y todo. Tenemos que tener el apoyo de los padres, que muchas veces no lo tenemos, y supuestamente otros que supuestamente sí nos los están dando, pero que no a la manera que uno quiere, que uno necesita. Bien, por favor. Me encanta, es un comentario precioso, gracias, eso es lindo, porque lo que estás diciendo es, necesitamos un entorno, un encuadre, que no me dejen botarme así y desparramarme por todos lados, porque necesito saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde llegan los otros. Hasta dónde yo soy yo en tanto no soy tú, y hasta dónde tú eres tú y no eres yo, suponiendo que yo fuera tu mamá. Entonces, y yo no quiero ser como tu mamá, pero a la vez tengo mucho de ti, pero necesito construirlo juntas. Sí, aprender más. Aprender juntas. Es decir, tratar de que tanto de usted como de otras personas adultas, aprender, o sea, tratar de unir a un rompecabezas, o sea, de tantas ideas tenemos que unirlo y nosotros necesitamos eso, que nos ayuden a unirlo, que nos ayuden o sea, que nos apoyen en eso para sacarlo adelante, no simplemente nada más, debes hacer esto, no lo debes hacer, sino que apoyarnos y decirnos cómo lo debemos hacer, no que no lo debes hacer o lo debes hacer, cómo lo vamos a hacer y no sé, en cierto sentido darnos orientación y decirnos, te apoyo en esto, no te apoyo, ¿por qué? O sea, darnos un porqué, el motivo, no yo te agregaría, no, lindo, me parece muy lindo que ojalá y todos los chicos lo estén escuchando y el público. Lo que estás diciendo es, denme opciones, yo pongo las mías, tú pon las tuyas, ¿cuáles son las que podemos, por qué camino vamos a seguir? Bien, pues muy importante lo que has dicho, de verdad, es muy hermoso lo que acabas de mencionar. A todas las personas que nos han llamado y no han, bueno, pues sí, denle el aplauso, a todas las personas que nos han llamado y no ha sido posible contestarles a través del programa, esté pendiente de nuestro llamado en el transcurso de este día y en el día de mañana. Y vamos a pedirle, por favor, a los especialistas nos den una brevísima conclusión. Por favor, doctor. Creo yo que la adolescencia es un proceso, efectivamente, donde se tienen que alcanzar ciertos logros. La madurez sexual, la independencia de los padres, la inteligencia abstracta. Que en la medida en que los papás podamos darles esto a los hijos, vamos a evitar problemas con ellos. Muchas gracias, doctora. Sí, quisiera retomar las palabras de la chica que acaba de hablar y creo que en sus palabras de adolescente nos dijo lo que es la adolescencia. Hay que poner en orden todo lo que traemos de la infancia, acomodarlo y armar ese rompecabezas. Bien, muchas gracias. Ya quedó como frase, adelante. A mí me encantó la participación de Mónica y de todos los chicos que participaron y es esto, ser congruentes en un momento dado, aunque duela, porque ser adolescente duele y ser padres duele, pero este dolor tiene que ser productivo para poder crecer. Bien, tu mensaje final, rapidito. Vamos a tratar de escucharnos, nosotros como adolescentes vamos a escuchar a nuestros padres y ojalá nuestros padres puedan escucharnos a nosotros para que la convivencia sea más armónica. Bien, muchas gracias. Los teléfonos que les prometimos, Asociación Mexicana de Psiquiatría, 682-8865.
Y el otro número telefónico, 651-9941, 651-9941. Les agradecemos a ustedes que hayan estado en Escuela para Padres, al público que vino, muchas gracias. Y con ustedes nos vemos en el próximo tema el jueves. Hasta luego. A continuación presentamos el programa de radio, televisión y cinematografía.